La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en La Báscula, mitad de semana, miércoles de economía. En esta ocasión tenemos un invitado especial. El doctor Juan Manuel Durán hizo el favor de invitar al doctor Ulises Granados. Él es del Departamento Académico de Estudios Internacionales, coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico del ITAM. Doctor Ulises Granados, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y como siempre el doctor Durán, muchas gracias, Juan Manuel Durán. Un gusto estar con usted, Antonio, y con el auditorio de C7. Y por haber invitado al doctor Granados, ¿no? Claro, con el gusto de que nos está acompañando el día de hoy el doctor Granados. Así es, temas importantes en el ámbito económico a nivel mundial que analizarán desde la perspectiva del doctor Juan Manuel Durán y el doctor Ulises Granados del ITAM. Iniciaremos con el primer tema, pues ya se firmó el acuerdo transpacífico, este acuerdo del que hemos hablado, pero ya se consolidó este acuerdo en el que participan 11 países. Vamos a ver esta información y luego el doctor Granados y el doctor Durán harán el análisis correspondiente. Los ministros de 11 países firmaron en Santiago de Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, CPTPP, un acuerdo que busca crear una integración económica plurinacional y que será el tercero más importante del mundo. Participaron los representantes de los Estados miembros, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Durante nuestra administración hemos querido ampliar y profundizar nuestra extensa red de acuerdos comerciales en beneficio de nuestros compatriotas en un sentido cada vez más inclusivo. Y la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, es un ejemplo más de ello. Un tratado ambicioso, moderno, con visión de futuro y que con creatividad incorpora las nuevas temáticas del comercio internacional que exigen que los beneficios de la globalización alcancen a todas y todos. Integral y progresista, como debe ser la agenda comercial del siglo XXI. Los socios manifestaron su oposición al proteccionismo y favorecer en contraparte el flujo libre de inversiones, productos y servicios entre los países, con el fin de apoyar el sistema de comercio internacional. El CPTPP es un acuerdo de integración económica plurinacional señalado por los miembros firmantes como el tercero más grande del mundo tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Económico y Comercial Global de Canadá con la Unión Europea. De igual forma, el ministro de Estado para la Economía y Política Fiscal de Japón, Toshimitsu Motegi, señaló que si Estados Unidos quiere integrarse, lo vamos a recibir si desean un comercio de alto estándar de Asia-Pacífico. Es un juego de suma variable, como podría decirse, donde se puede ganar conjuntamente. Y creemos que esta es una win-win situation, donde podemos incrementar el comercio y la inversión entre nuestros países en bienes y servicios. Según la Cancillería chilena, las diferencias entre el TPP y el CPTPP, aparte de la salida de Estados Unidos, son que incorpora 20 suspensiones que se acordaron para resguardar sus balances entre los 11 países. Esas suspensiones dejan sin aplicación ciertas obligaciones sensibles, principalmente la propiedad intelectual. El Tratado Transpacífico, o TPP-11, como se le conoce, es el tercer bloque comercial más importante del mundo y crea un mercado de más de 500 millones de consumidores. Doctor Ulises Granados, ¿cuál es la importancia de la firma de este acuerdo transpacífico? Bueno, yo creo que quitando a los Estados Unidos sigue siendo importante. Se había hablado mucho desde que iniciaron las negociaciones antes de la firma del tratado del TPP-12, que iba a ser una zona muy grande. Y bueno, se retira a los Estados Unidos, pero de todas maneras todavía estamos hablando de alrededor de 500 millones de consumidores. Estamos hablando todavía de un porcentaje importante del comercio, el PIB global. Estamos hablando de cifras que, bueno, sin los Estados Unidos todavía es deseable, es mejor que no tener un TPP. Y yo creo que es importante porque se mantienen básicamente las mismas provisiones
a excepción de unas 22 que se quitaron, que se están suspendidas, se mantuvo el esquema del TPP-2. Que esas 22 provisiones que menciona eran propuestas de Estados Unidos, ¿no? Básicamente eran propuestas, eran áreas en las que estaba presionando mucho los Estados Unidos, y ahora que se decide la administración Trump retirarse, queda la puerta abierta, por así decirlo, para que en algún momento pueda regresar. Ahora, yo creo que es muy difícil, por lo menos en la actual administración, que el presidente Trump pueda decidir regresar, porque él ha dicho que a él le gustaría regresar si se pudiera negociar un acuerdo mejor para los Estados Unidos, pero ya algunos países, en particular Nueva Zelanda y Australia, ya dijeron claramente que no se va a negociar, sería volver a empezar otra vez de ceros. Yo creo que estos 11 países hicieron bien en continuar estas negociaciones, y bueno, a finales del año pasado pues se afinaron algunos puntos todavía en disputa entre Canadá, Vietnam. Parece ser que Vietnam fue de los últimos países en tener algunas objeciones en algunas áreas, y afortunadamente se firmó. Sí. Doctor Durán. Sí, pues a mí lo que me parece es un poco contradictorio con lo que está pasando con los Estados Unidos y lo que está pasando como un proyecto del siglo XXI, es decir, constituir este tratado entre estos países con 500 millones de consumidores es hablar de un impulso a la globalización y, por supuesto, al modelo en el sentido de no proteccionismo y también de una serie de complementariedades tecnológicas entre los países, frente a un aparente bilateralismo y proteccionismo que está encabezando la administración Trump. Entonces, a mí me parece, no sé, doctor Ulises, cómo vea como dos modelos que parecen enfrentarse en una sola realidad en el mundo. Bueno, a mí me parece, yo tengo la impresión de que todavía los fundamentos del modelo neoliberal de la posguerra todavía se mantienen sólidos, y tengo la impresión de que la cuestión con Donald Trump en los Estados Unidos todavía es una excepción a la regla. Yo sí creo todavía que los principios del neoliberalismo y del libre comercio, todos los principios que acarrea esto, siguen vigentes, tan vigentes que hay países como China, bloques como la Unión Europea y algunas otras organizaciones igual en este hemisferio, que creen en el libre comercio, creen en el no proteccionismo, creen en la apertura de las fronteras. Lo que pasa es que, bueno, sí ha habido algunas reacciones en los últimos 2 años. Yo puedo decir desde el 2015-2016 para acá, el Brexit en el Reino Unido, con los Estados Unidos, la elección de Donald Trump, por algo lo eligieron, porque hay agravios pues, muy importantes a considerar para los consumidores de los Estados Unidos. Y por el otro lado, bueno, el avance que ha tenido China en los últimos años en cuestiones de comercio global, ¿no? Pero yo sí creo que todavía los países en general en el planeta creen en el libre comercio. Sí, con excepción de Estados Unidos ahora, Yo creo que sí. Actualmente, ¿no? Creo que sí. Ahora, doctor, ¿cuál es la importancia de este Tratado Transpacífico para México? México hizo bien en firmarlo como una alternativa si se logran acuerdos en estas renegociaciones para modernizar el TLC. Hizo bien en incorporarse a este Tratado Transpacífico, aún sin Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que desde que decidió entrar a las negociaciones del TPP-12, creo que hizo bien. La Secretaría de Economía tiene muy claro cuál es la política comercial de México, se ha avanzado mucho en esto. Todo el mundo sabe que México es un país que tiene una apertura comercial muy, muy grande, tiene acuerdos comerciales con muchísimos países, más de 40 países, y en ese sentido creo que hace bien. Ahora, el problema es que estamos dependiendo muchísimo todavía del comercio con los Estados Unidos, más del 80%. Entonces, aquí el gran tema es probablemente el de la diversificación. Y es un tema muy espinoso porque no es nada más que nosotros queramos, no es que el gobierno federal quiera, sino también que se pueda hacer, ¿no? ¿Cuál es la reacción de otros países? Hemos visto, por ejemplo, en Japón, que desde que salió la nueva administración en los Estados Unidos, han estado amenazando y diciendo que se regresen los empleos a los Estados Unidos, y algunas reacciones por parte de algunas empresas japonesas sí se han regresado a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también importa mucho la reacción de otros países. Para México creo que es interesante, creo que sí, con este TPP-11 se abren
por lo menos 5 economías asiáticas de la región de Asia-Pacífico y está la alfombra puesta, estará en los proyectos próximos de inversión, de infraestructura, en que se puedan aprovechar las cadenas de valor dirigidas hacia Asia-Pacífico. Muy bien. Permítenos, doctor Ulises Granados, doctor Juan Manuel Durán, vamos a hacer una pausa, la primera en esta noche. Regresamos miércoles de Economía, ya volvemos. La báscula. La báscula. Continuamos en esta noche, miércoles de Economía, con el doctor Ulises Granados y el doctor Juan Manuel Durán. Doctor Durán, adelante, por favor. Bueno, un aspecto que parece importante señalar es esta dinámica económica del sudeste asiático. En realidad, hace 25 años o más, México veía que podría emerger este sudeste asiático como una de las regiones más dinámicas en el mundo. En ese sentido, los acuerdos en el caso del Japón, cómo habrán funcionado y cuáles serán las tendencias en estos procesos, digamos, de relaciones que se diversifican de México y una región que parece ser importante, a la que apuntó México desde hace más de 25 años, es Asia-Pacífico. Bueno, en la región de Asia-Pacífico, particularmente en Asia del Este, en el sudeste de Asia, hay una organización, una asociación de naciones del sudeste de Asia, ASEAN o ANSEA en español, está integrada por 10 países. Esto inició en 1967 y después en la década de los 90 se fueron agregando países de economías planificadas o socialistas y actualmente son 10 países. Ahora, desde 1997 se ha tratado de expandir el intercambio comercial de este grupo con países del noreste de Asia, básicamente con China, Corea del Sur y con Japón. En el 97 se crea ASEAN más 3, un foro intrarregional, y en el 2004-2005 se crea la llamada Cumbre del Este de Asia. En esta cumbre, aparte de los 3 países que entran, China, Japón y Corea del Sur, entra también por presiones y por negociaciones de los Estados Unidos, pero también de Singapur, entra Australia, entra Nueva Zelanda y entra la India. Entonces ya tenemos ahí una ASEAN más 6. Y estos países empiezan a crear también sus propias sinergias económicas y la idea es crear un mercado único. En el 2011 inicia la expansión de este grupo con la entrada también de Rusia y de los Estados Unidos, pero desde hace aproximadamente 2 años más o menos, el grupo ASEAN más 6, estos 6 originales, están negociando para crear una zona de libre comercio, se llama RCEP. Es un acuerdo regional integral económico. Y esto puede ser como la contraparte del TPP 12 u 11 en este momento. Este acuerdo, el RCEP, a diferencia del TPP 11, respeta mucho los niveles económicos de cada país, porque en ASEAN hay países como Laos, hay países, Vietnam, bueno, ya Vietnam ya ha despegado muchísimo, pero hay países que van a la cola, van en la parte de atrás de la dinámica económica de la región. Entonces, si bien el TPP plantea reglas muy altas, levanta mucho la vara para respetar muchísimas cosas, propiedad intelectual, trabajo, derechos de autor y libre comercio. Este otro modelo, RCEP, está tratando de respetar los niveles de desarrollo y la velocidad de integración de estos países. Entonces es una medida interesante, ¿por qué? Porque está China ahí. En el TPP-11 no está China. Y entonces es la gran interrogante, ¿dónde va a estar China? Y entonces él tiene su propio modelo. De hecho, el RCEP está impulsado en gran medida por China. Sí. Ahora, doctor, ¿cuáles son las ventajas de que México haya firmado este TPP-11 y las desventajas? Porque también se ha hablado, de hecho, este tratado tiene que ser avalado todavía, aprobado por el Senado de la República. Le pregunto esto por lo que mencionaba en el acuerdo del sudeste asiático.
se respeta mucho la jerarquía o el desarrollo de los países. En el TPP-11 no, se negocia por igual, ¿no? Tengo entendido. Pues sí, puede haber ciertos riesgos. Bueno, hay riesgos considerables, yo creo, para México. Uno de ellos podría ser, curiosamente, el sector automotriz. Porque si hablamos un poquito de las negociaciones o renegociaciones del TLC con los Estados Unidos y Canadá, sabemos ahorita que una de las píldoras venenosas o temas así muy espinosos con Estados Unidos principalmente es que ellos tratan de que subamos del 62,5% al 80% la regla de origen. Ahora bien, en el TPP-11 no se modificó ninguna área relacionada con el capítulo 3 de reglas de origen. Es decir, son temas muy técnicos, muy complicados, pero en el TPP hay reglas de origen para el sector automotriz desde el 30% hasta el 55% y hay algunos rubros en el 60%. Entonces, aún en el 60%, la regla de origen es muy baja. Entonces, esto puede ser una ventaja para México porque puede permitir importaciones de otras regiones, pero también puede representar un riesgo de que nos veamos inundados por productos que ni siquiera pertenecen a la zona del TPP. Este es uno de los riesgos, ¿no? A nivel un poco más estructural, uno de los riesgos más fuertes sería que varios sectores de la economía mexicana no estén preparados para el embate de algunas industrias que puedan llegar, ¿no? Se menciona el sector de los lácteos, puede ser un riesgo por la presencia de Nueva Zelanda ahí, ¿no? Está el sector de los lácteos y bueno, hay unas áreas, contenidos culturales, contenidos en la red, que si bien algunas partes de estas áreas están como provisiones, como las 22 provisiones que están suspendidas ahí, sí hay algunas áreas donde podría haber problemas. En áreas que se habló mucho antes de la firma del TPP-11, como por ejemplo farmacéuticos, en esta área... En el tema de patentes. Patentes. ¿No? Al parecer se logró que se metieran a la congeladora ciertas exigencias exageradas por parte de los Estados Unidos para poder mantener derechos de autor en productos farmacéuticos durante muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que eso... es una ventana de oportunidad para México porque es necesario que los países puedan legislar en el bien común, ¿no? Lanzar medicinas de patente, pero también las genéricas. Las genéricas porque son las que están a la mitad del precio. Ustedes saben que los genéricos son muchísimo más baratos y al alcance de toda la gente, ¿no? Entonces, creo que en el TPP también se logró mantener una protección a estas áreas. Pero hay otras, están los lácteos, textiles, por ejemplo. Vestido, hay que tener, ¿no? sí, vestido, todo lo que es aparel, hay que tener mucho cuidado porque Vietnam es una potencia mundial. Compras de gobierno, trato de nación más favorecida, solución de controversias, garantizar que las empresas mexicanas no sean demandadas excesivamente en otros mercados. Hay muchas áreas donde hay que tener mucho cuidado. Sí, doctor Durán. Sí, y a mí me gustaría conectar con lo que está pasando en las negociaciones del Tratado Libre de Comercio en la rama automotriz, que los Estados Unidos está pidiendo un cambio de partes originales. No sé cómo entraría una cosa con la otra porque también hay riesgo para las autopartes mexicanas, ¿no? Claro, indudablemente. Es un tema muy preocupante la renegociación del Telecam porque Estados Unidos no nada más quiere que se aumente de 62,5% a 80%, sino que además el 50% se produzca en los Estados Unidos. Esto es simplemente, lo ha dicho el secretario de Economía, esto no es posible, ¿no? O sea, no se trata de negociar. Negociar no es aceptar lo que la otra parte quiera, ¿no? Ahora, hay una gran duda aquí porque no se ha hablado, esto es antes de la ratificación del TPP-11, no se han modificado los términos de reglas de origen. Entonces, algunos países como Canadá ya han expresado abiertamente en la prensa, han dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos estar en dos barcos al mismo tiempo, ¿no? Uno con reglas del 62,5% y otros con el 30-35%. Esto probablemente y de forma, a lo mejor desafortunada, no se ha debatido mucho aquí en México. Todavía no ha pasado al análisis serio sobre qué va a pasar con regla de origen. Esto va a afectar al sector automotriz, indudablemente. Muy bien, pues permítanos, doctor Ulises Granados, doctor Juan Manuel Durán, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos en esta noche miércoles de Economía. Regresamos. La báscula.
báscula. Continuamos miércoles de Economía con el doctor Ulises Granados, coordinador de estudios del Departamento de Estudios del Centro Asia Pacífico del ITAM, y el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, quería concluir el tema del TLC, el Tratado Transpacífico, y también el Grupo Comercial del Sudeste Asiático. Bueno, yo quería comentar un poco en el sentido que estábamos hablando de estas cadenas de valor que están muy orientadas hacia los Estados Unidos y no sé, doctor, qué dificultades esperaríamos como para la reorientación de estas cadenas de valor si es que se dan en algún momento y no se genera tanta dependencia hacia la economía norteamericana. Bueno, indudablemente creo que este es un trabajo un poco titánico, es un trabajo muy grande, empezar otra vez a redirigir las cadenas hacia la región de Asia-Pacífico. Yo tengo confianza en que esto no es de la noche a la mañana, esto va a lograr, se va a poder lograr yo creo en un sexenio o un poco más, ¿no? Pero yo creo que en primer lugar es necesario que haya voluntad política por parte del gobierno federal, indudablemente, tiene que haber una coordinación con las distintas cámaras del sector privado. Tiene que, algunos organismos del gobierno federal como ProMéxico tiene que seguir impulsando el flujo de información para que los mexicanos y sobre todo las pymes, los pequeños y medianos productores que puedan incursionar en estos mercados. Esto es muy importante y para eso tiene que haber un poco de continuidad en las políticas. Bueno, entonces el Tratado Transpacífico con TLC o sin TLC, una alternativa para México voltear a otros mercados, diversificación de mercados. Indudablemente, indudablemente. De hecho, esta séptima ronda que terminó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos ha hecho pensar una vez más la necesidad de buscar un plan B o un plan C. Sí, porque se menciona que sí lo tienen, pero no han sido muy explícitos en ese sentido. ¿Cuál es el plan B, no? Así es. Muy bien, pues vamos a otro tema también importante que está ocurriendo en Asia. Son los resultados de la Asamblea Nacional China, porque aquí al parecer se eligió al presidente Xi Jinping para otro periodo más, pero con la posibilidad de perpetuarse en el poder, cuando menos es la información que se maneja de este lado del mundo. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Granados y el doctor Durán nos hacen el análisis correspondiente. El presidente chino Xi Jinping logró este domingo el poder indefinido en su país al conseguir que se elimine el límite a su estancia en el poder ejecutivo, con lo que consolida su dominio indiscutido en el gobierno, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. El Pleno de la Asamblea Nacional Popular aprobó casi por unanimidad un total de 21 enmiendas a la Constitución, entre las que figuran la eliminación del límite de 2 mandatos consecutivos para el presidente y el vicepresidente del país. Xi, que a sus 64 años es ya el presidente de todo, puesto que controla directamente el Partido Comunista, la Comisión Militar Central y varios organismos de trabajo, ha liquidado así las reformas que Deng Xiaoping introdujo en 1982 y que durante décadas estructuraron un poder colegiado y limitado que evitara los excesos de la era de Mao Zedong. Otra de las enmiendas aprobadas es la que inscribe las teorías políticas de Xi sobre el desarrollo del socialismo con características chinas en una nueva era en la Carta Magna China. Además, en los últimos 2 años, y según ha ido consolidando su poder, Xi ha logrado ser declarado núcleo del Partido Comunista, así como el título informal de Lin Xiu, empleado desde hace poco por la propaganda oficial y que puede ser traducido como líder y que hasta ahora solo había sido atribuido a Mao. La votación de la Asamblea Nacional Popular se realizó de forma anónima en papeletas que se introdujeron en 28 urnas distribuidas por el gigantesco Salón de Plenos del Gran Palacio del Pueblo, y los votos fueron contabilizados por máquinas digitales. Lo que ocurre en China y Xi Jinping, el presidente de todo, de todo dice esta información. ¿Qué ocurre en China, doctor Granados? Bueno, desde 1982, Deng Xiaoping introdujo estas nuevas reformas en la Constitución y en el Partido Comunista, donde el presidente de la República Popular no podía estar más de 2 periodos de 5 años, es decir, un total de 10. Y esto ha cambiado. Ha cambiado en octubre del año pasado. El Congreso del Partido Comunista Chino elevó al nivel más alto la figura de Xi Jinping. Su teoría también está en la constitución del partido y desde que iniciaron estas 2 grandes conferencias, la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional, con 2 días de diferencia, siguen trabajando ahorita.
el fin de semana pasado, bueno, se aprobaron tres grandes cosas. En primer lugar, eliminar este límite, este candado de 2 periodos presidenciales de 5 años que viene en el artículo 79. Número 2, se han establecido nuevos organismos de supervisión, que es muy importante porque hay toda una reorganización de los ministerios. Y bueno, y número 3 sería también incluir el pensamiento de Mao en el preámbulo de la Constitución, que esto es muy, muy importante. Doctor Durán. Sí, esto pues tiene que ver con algo que había comentado el presidente chino, de decir que tenía un periodo más largo que el que podría tener en los Estados Unidos el presidente Trump. Hablando también de, por supuesto, toda esta planificación que ha logrado China para mantener tasas de crecimiento elevado y ahora una reconversión que parece ir hacia adentro de la economía china. No sé si también esto generará otro tipo de contradicciones al interior de China, porque China sigue siendo también un país de diferencias que con el crecimiento económico se han dado, estos que se ha dado en llamar los nuevos ricos y las diferencias sociales tan fuertes. No sé, me gustaría escuchar su opinión hacia dónde se dirige estas modificaciones en lo político en el Partido Comunista, que por cierto es otra concepción la que se maneja en términos de la economía, y una economía supuestamente de beneficio social, ¿no? Pues podemos decir que este año se cumplen 40 años de las reformas económicas, o sea, considerada como un solo bloque, son 40 años, y en estos 40 años, por lo menos de 6 años para atrás, se lograron crecimientos de 2 dígitos en promedio, un crecimiento tremendo. Y ya desde la década de los años 80, desde mediados de la década de los años 80, todavía antes de la masacre de Tiananmen, se hablaba ya de algunos problemas sociales derivados de este crecimiento económico, de este ensanchamiento de la clase media, ¿no? Más poder adquisitivo, más reclamos políticos, más reclamos de participación política. Lo interesante aquí es que después de 40 años hay una brecha muy, muy grande entre las zonas costeras y la zona centro. Hay un deterioro considerable del medio ambiente en China. El aire, el agua, la tierra está muy dañado. Y además las reformas económicas, sobre todo las reformas financieras, las más recientes, enfrentan un problema importante. China ya es la segunda economía del mundo y necesita internacionalizar sus divisas, el yuan chino, necesita darle más impulso a ciertas partes de la economía, por ejemplo al consumo interno. Ya no puede China estar repitiendo, perpetuando el modelo de ser manufactura del mundo, ya no lo es. Entonces está cambiando todo esto, pero para cambiar esto y para mover los engranes de la economía mundial, creo que la dirigencia china tiene la confianza de que puede jugar un papel protagónico ahora, algo que no ocurría antes. Entonces, bueno, el presidente Xi Jinping tiene desde el año 2013 este proyecto de la ruta, la línea, OBR, que es tratar de crear una serie de proyectos de infraestructura y de comunicación para enlazar Asia, África, Medio Oriente y Europa. Y esta es como que una respuesta de China porque tiene el poder económico y probablemente tiene el deseo de jugar un papel más protagónico a nivel global. Ahora, este crecimiento económico impresionante en las últimas 4 décadas y las recientes reformas vuelven a convertir a China en un país bajo la tutela de un gobierno personalista o personalístico como podría ser el de Xi Jinping? Sí, mira, aquí en este punto hay versiones muy encontradas, no hay una crítica generalizada al hecho de que se haya aprobado esta reforma para permitir indefinidamente la presidencia de Xi Jinping. Por un lado hay quienes dicen que él ya tiene a sus hombres colocados en los puestos claves, él ya está produciendo las reformas estructurales necesarias para que inclusive si él no está en el poder, todo siga funcionando. Entonces, en ese sentido hay algunos analistas internacionales que dicen que pues, realmente no importa mucho si él está al frente o no.
Y el que esté él ahí, bueno, es un voto de confianza por parte de sus delegados de la Asamblea Popular Nacional, pero no hace mucho cambio el que esté o que no esté, porque ya tiene todo planeado, ¿no? Pero por otro lado hay quienes que critican, hay quienes critican abiertamente esta decisión, han llamado dictador y muchas palabras muchísimo más fuertes. En algunas universidades desde hace un par de días, fuera de China, están apareciendo carteles donde ponen la figura de Xi Jinping y dice en inglés y en chino, él no es mi presidente. Entonces hay protestas, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Jóvenes Claro. estudiantes, probablemente chinos, pero fuera del país, que critican esto como un preludio a una dictadura personal de él, ¿no? Ahora, la cultura china siempre ha sido caracterizada por tener dirigentes muy fuertes. De hecho, después de Deng Xiaoping, cuando llega Jiang Zemin, llega Hu Jintao y sus premieres, se hablaba de una institucionalización del poder, de alguna forma, ¿no? Pero esto está revirtiéndose y pareciera que la concentración de este poder es algo que no es muy mal visto dentro de China todavía. No sé, podría haber algún tipo de comparación que se pudiera hacer con Vladimir Putin en Rusia. Es una persona dura que enfrente las vicisitudes de la economía mundial. Bueno, quiero hacer una pregunta sobre este tema, lo que menciona, pero vamos a hacer una pausa y regresamos al final ya de la báscula y hablamos también del 15º Congreso Nacional del ADA México, tensiones y desafíos en Asia y África, miradas y reflexiones desde México, que se inauguró este miércoles y continúa mañana jueves. Una pausa, regresamos. La báscula. La báscula. En la parte final de la báscula con el doctor Ulises Granados y el doctor Juan Manuel Durán. En este tema yo nada más quiero, de hecho me quedé ahí pensando y preguntarle, quienes protestan contra el presidente chino Xi Jinping, dice, él no es mi presidente por la situación que está ocurriendo que usted ya nos describió, seguramente son estos jóvenes que se han beneficiado de la apertura económica china de las últimas 4 décadas y que seguramente algunos de ellos, supongo yo, son hijos de multimillonarios chinos. Claro, yo creo que sí es muy probable, obviamente estas son protestas anónimas, pero es muy probable que sean jóvenes que han sido beneficiados por todos estos años de apertura. La apertura en China al sector educativo ha iniciado desde Deng Xiaoping en 1979, entonces han tenido este beneficio los jóvenes ahora en China. Pero bueno, coexistir con identidades híbridas de Occidente y de China, pues a lo mejor les hace perder un poco esta perspectiva, ¿no? De que gracias a eso ellos están ahí. Sí, y hay hasta cierto punto algo de contradicción en sus manifestaciones. Indudablemente. A ver, doctor Juan Manuel Durán, pues hoy se inauguró precisamente en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, de la cual usted es director, doctor Juan Manuel Durán, pues este 15º Congreso Nacional de ALADA México, tensiones y desafíos en Asia y África, miradas y reflexiones desde México. ¿En qué consiste este evento que continuará mañana, ¿no? Bueno, sí, es efectivamente el Congreso número 30 y desde que se fundió esta asociación con el Colegio de México, la UNESCO, se procuró tener una visión desde América Latina hacia los problemas, digamos, de Asia y África, y se reúnen los especialistas, más o menos son alrededor de 90 académicos de diferentes instituciones latinoamericanas y mexicanas que van a trabajar sobre esta visión sobre Asia y África. Están los especialistas como el doctor Ulises, que trabajan no solamente sudeste asiático, pero también es especialista en los casos de Japón y hay el grupo de estudiosos de Japón y nos comentaba que están tratando de formar un grupo de estudio entre las diferentes instituciones sobre Japón y se trata de confrontar un poco los avances del conocimiento desde América Latina hacia esos países. Entonces esto está ocurriendo
también con el apoyo del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. A nosotros nos tocó solamente ser la sede, pero con mucho gusto para estas discusiones que son tan importantes para el futuro de América Latina. Y es abierto al público. Es abierto al público y pueden asistir. Son alrededor de 30 sesiones públicas sobre diferentes temas y pueden encontrar seguramente en la página web del Departamento de Estudios del Pacífico toda la programación de estos 3 días de reunión. Y bueno, es un evento importante, sobre todo porque en estos momentos de coyuntura de acuerdos comerciales como el TPP del que ya hablamos, este acuerdo del sudeste asiático, el Tratado de Libre Comercio, es importante que los mexicanos conozcamos cuáles son las tensiones y los desafíos en Asia y en África en este contexto de apertura comercial, doctor Granados. Sí, yo hago una invitación abierta a todo el público, a los jóvenes, que por favor se animen, se interesen por la región de Asia y África. Necesitamos muchos especialistas, no somos miles como en Estados Unidos o en otros lugares, somos decenas o cientos, y es muy importante que este tipo de congresos pues se les dé impulso, que vaya la gente. Y además, bueno, en sí el Congreso es un escenario, como usted lo mencionó, donde pues uno presenta sus avances de investigación, ¿no? El avance de la ciencia en relación con la región de Asia y África es muy importante, que exista un foro, y pues agradecemos muchísimo a la biblioteca que nos haya hecho este grandísimo favor y a la universidad para poder ser el foro de proyección del avance científico. Sobre todo en este momento en que, por ejemplo, tengo entendido, China está apoyando mucho proyectos de infraestructura en África, ¿no? Seguramente es un tema que se verá en este Congreso. Indudablemente China está apoyando muchísimos países, no todos los países, pero por lo menos todos los países que hacen costa con el Atlántico y con el Índico tienen, y algunos países del Magreb tienen apoyo muy fuerte por parte de China. Es muy interesante esto. Muy bien. ¿Y cuáles son, por ejemplo, para las personas que son en relaciones internacionales, fundamental que asistan a este tipo de eventos, ¿no? Indudablemente hay varias mesas, tenemos mesas el miércoles, jueves y viernes también. Hay algunas sobre política, seguridad, relaciones internacionales. Ustedes van a conocer gente de la Universidad de Colima, del Colegio de México, de la UAM, de varias universidades de aquí de Guadalajara, bastantes. Van ustedes a interactuar con estos especialistas, y para los que estudian relaciones internacionales y están interesados en el mundo, pues qué mejor que este evento. Comercio internacional y todas las Claro, cuestiones que tienen que ver con estos ámbitos, doctor Durán. Pues sí, por supuesto, y volviendo un poquito a la discusión de las instituciones educativas y los jóvenes en China, efectivamente el modelo chino generó una serie de universidades con asociación. A mí me tocó conocer una universidad que está vinculada a la Universidad de Liverpool y preparando cientos de jóvenes chinos para estas relaciones internacionales. De tal manera que China viene preparando en sus diferentes universidades, la Universidad Internacional de Shanghái, que enseña los diferentes idiomas del mundo, también prepara a los jóvenes chinos para estas relaciones internacionales. Entonces China viene preparándose en una dinámica muy importante a la cual nosotros necesitamos también estar vinculados. Y bueno, algunas cuestiones afortunadas hacen que se estudie el chino también en nuestras universidades, el japonés y demás, para tener una serie de vinculaciones también culturales y académicas con las contrapartes en los diferentes países de Asia Pacífico. Y creo que pues este foro es un lugar para poder entender esos procesos, y como decía el doctor Ulises, para los jóvenes que quieran dedicarse a las relaciones internacionales, pues por supuesto un referente para ellos, ¿no? Sí. Doctor Ulises, hay pocos especialistas en estudios de Asia-Pacífico en México. Usted mencionaba son cientos, mientras que en otros países son miles. ¿Por qué es así? ¿No le interesa a los estudiantes, estudiosos, esta región Asia-Pacífico? Bueno, yo creo que
estamos hablando de algo muy parecido a lo de las negociaciones del Telecan y el TPP-11. Es más fácil especializarse en América del Norte, en Latinoamérica, América del Sur o inclusive en Europa que ir a las universidades de Asia. O sea, están las oportunidades, pero hay muchos prejuicios, que el idioma es muy, muy difícil, que está muy lejos. Ahora con la globalización, pues nada está lejos, ¿no? Estamos a 12 horas de Tokio, está todo muy cerca, ¿no? Pero yo creo que sí hay barreras psicológicas que nos impiden, ¿no? Afortunadamente en las recientes décadas, universidades como Colima, Colegio de México, UNAM, aquí Guadalajara y otras universidades, Nuevo León también, han apostado por estudios de Asia-Pacífico, ¿no? Porque es una realidad. Somos colindantes al Océano Pacífico y tenemos salida al mar por esa parte y creo que es necesario que los jóvenes entiendan la tendencia a largo plazo de lo que nos depara como país, ¿no? Que es la región más dinámica del mundo. O sea, siempre estaremos atrapados por destino y por geografía con los Estados Unidos, pero la clave es diversificación, Claro. indudablemente, ¿no? En esta barrera psicológica usted logró superar hasta porque vivió en Japón, doctor Granados. ¿Cuántos años vivió en Japón? 14 años. Entonces domina el japonés totalmente. Un poquito, un poquito. Muy bien, pues llegamos al final de la báscula este miércoles de Economía. Doctor Ulises Granados, coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias, doctor Un Granados. placer. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Durán, muy agradecido como siempre. No, pues un gusto estar con usted y por supuesto tener como invitado al doctor Ulises Beltrán el día de hoy y pues esperando seguir con las discusiones porque esto no acaba, esto continúa, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor Granados, doctor Durán, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas noches. La báscula.